La familia Oso asistía a su iglesia y ese día el pastor predicó de Mateo 6:2. Cuando el Señor dice: cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero bueno, esa misma tarde la familia estaba organizando un evento de caridad en un barrio marginal de la ciudad y Jenner, quien era el padre de familia y dueño de un supermercado muy importante de la ciudad, hizo de este evento algo muy promocionado. Contrató fotógrafos, hizo un gran banquete, montó un escenario con regalos, con música, invitó a la prensa de la ciudad también, a todo el estado. Entonces, cuando los niños y la familia llegaron hambrientos, fueron sentados a las mesas donde les sirvieron platos calientes, platos deliciosos, hasta postre. Y lo particular del caso es que habían cámaras grabando todo. Entonces, a medida que repartía los platos, este hombre, Jenner, posaba para las cámaras. El hombre posaba y sonreía, siempre buscando que en el fondo de la foto aparezca el gran cartel que se estaba desplegando no solamente sobre el escenario que habían montado, sino, vio como cuando entrevistan a los futbolistas que ponen atrás carteles de publicidad. Bueno, entonces iba Jenner ahí sacándose fotos cada vez que la familia recibía algo. Y el cartel de atrás decía: este evento es auspiciado por Supermercado Chidoso de Jenner Oso. Y nadie puede negar que el hermano Jenner Oso fue de bendición para los pobres ese día, pero evidentemente se había olvidado de la predicación de su pastor. Y ese es el tema del mensaje que quiero tratar hoy. Podemos bendecir, podemos ser de bendición a otros, aun cuando lo hacemos con las intenciones equivocadas. Pero estamos aprendiendo que Dios es soberano sobre todas las situaciones, incluido las situaciones internas, o sea, esas cosas que pasan en el interior de las personas, o sea, nuestras intenciones. Dios es soberano también sobre eso. En el último mensaje, donde vimos que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, vimos 3 puntos: que las circunstancias nos ayudan a bien, que hacen notoria la obra de Dios y alientan a los que nos observan pasar por esas circunstancias. Así que el mensaje de hoy, en un sentido, es una descripción del tercer punto que vimos la semana pasada, que está en el versículo 14, Filipenses 1:14. Porque Pablo nos cuenta más acerca de estos creyentes que fueron alentados. Y al hacerlo, identifica 2 grupos de creyentes. Y también nos muestra la realidad de que Dios también es soberano sobre las intenciones que tienen estos 2 grupos de personas que figuran en el versículo 15. Como les decía la semana pasada, Dios no solamente es soberano sobre las circunstancias externas a los creyentes, sino también que es soberano de lo que me animé a llamar las circunstancias internas, o sea, las intenciones de los hombres. Esto no es un tema nuevo, esto no es un invento mío. Las Escrituras nos muestran claramente en varios pasajes que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. La semana pasada vimos el famoso Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Pero hay otros versículos que muestran cómo Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres, aun cuando estos hombres y estas mujeres son responsables por sus propias acciones. Proverbios 21:1 dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Pero hay un caso muy claro que Dios muestra su soberanía sobre las intenciones de las personas,
Y esto está registrado en el Pentateuco. Cuando Moisés narra la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud a manos de los egipcios, el profeta Moisés se enfrentaba al líder mundial más poderoso del mundo en el momento. Y por supuesto que él tenía sus reservas, sus miedos, sus dudas. Y le pregunta a Dios acerca de lo que Dios le está pidiendo que él haga. Imagínense, hermanos, esto es como que Dios me envíe a mí, o aunque sea un soldado que haya sido un soldado calificado antes de ser pastor, y que lo mande ahora a Corea del Norte o a China a decirle a estos dos dictadores que se dejen de perseguir al pueblo de Dios, que permitan la libertad religiosa para que el cristianismo pueda ser predicado. Es casi lo mismo. Dios le está pidiendo a Moisés de que vaya a hablar y decirle al hombre más poderoso del mundo de que deje que su pueblo vaya para que lo adore a él. ¿Y qué le dice Dios a Moisés para convencerlo? Le dice esto, escuchen. Entonces el Señor dijo a Moisés: preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, y para que cuentes a tu hijo y a tu hija cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy el Señor. Eso está en Éxodo capítulo 10, versículos 1 y 2. Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. Y esto es exactamente lo que Dios le está diciendo a Moisés. Y es lo que Pablo, cuando él escribe Romanos, captura en Romanos 9, versículos 17 al 18, para enseñar exactamente acerca de esto. Y él dice, escribiendo en Romanos 9, 17 y 18, Pablo dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. O sea, Pablo claramente les está diciendo a los romanos, escribiéndole a los romanos 5 años antes de escribirle a los filipenses, Pablo está compartiendo la misma verdad. El apóstol conocía muy bien este principio bíblico de que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. Esto no es algo nuevo. Pero quiero mostrarle algunos pasajes más para que vean, antes de que adentrarnos a Filipenses. Por ejemplo, el profeta Isaías habla de Asiria como un instrumento de juicio en las manos de Dios. Y Dios usa esta nación, Asiria, no para inocentemente tirarle las orejas a Israel, sino que este pueblo asirio viene con una gran maldad e intenta destruir a la nación judía. En Isaías 10, 5, 7, escuchen lo que dice Dios acerca de Asiria. ¡Ay de Asiria, vara de mi ira y báculo en cuyas manos está mi indignación! Contra una nación impía la envío, y contra el pueblo de mi furor la mandaré, para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así en su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Entonces, en el versículo 12, Isaías escribe esto, y tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. El mismo pueblo que Dios va a usar va a ser castigado. O sea, ¿qué queda claro de todo esto que les estoy mostrando en esta introducción? Que la soberanía divina no excusa, no anula la responsabilidad del hombre. Y el hombre puede hacer cosas que en lo externo se ve como algo piadoso, que en lo externo se ve como algo que busca honrar a Dios, pero Dios conoce el corazón del hombre.
y aún así lo usa a este hombre, a esta mujer, para alcanzar sus objetivos, para cumplir sus planes, cumplir sus decretos, pero no dejará su pecado impune, o tampoco va a dejar sus buenas acciones sin recompensar. Dios usa aún la maldad y el pecado del hombre que con malas intenciones obra cosas que Dios las usa para bien. Dios usa todo para bien, pero luego castiga a aquellos que obran con intenciones malvadas. El punto es que Dios es siempre soberano sobre las intenciones de nuestro corazón. Como dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Entonces, con este importante concepto en mente de que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres, veamos ahora Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17, donde Pablo explica esta dinámica al describir dos grupos que están avanzando el Evangelio, dos grupos que están hablando, proclamando el Evangelio de Dios sin temor. Filipenses 1, 15 al 17, dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. El título de mi mensaje es Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. Y voy a dividir el mismo en tres puntos muy fáciles, salidos de cada versículo. Del versículo 15 vamos a ver dos ejemplos. Del versículo 16, mi segundo punto es el ejemplo positivo, y del versículo 17, mi tercer punto es el ejemplo negativo. Versículo 15, vemos dos ejemplos. Pablo nos presenta dos ejemplos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Aquí Pablo desarrolla lo que ya nos había dicho anteriormente, que gracias a su encarcelamiento, ahora muchos hermanos tenían más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pero, a su vez, Pablo nos da más detalles. Si bien él se alegra de que el Evangelio está siendo proclamado, su corazón pastoral también busca mostrarle a los filipenses que todo lo que hagamos para Dios debe ser hecho en buenas intenciones. Y esto se los dirá claramente en el versículo 2:3, cuando dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahora, como vemos, Pablo nos muestra dos grupos completamente distintos en lo que respecta a sus intenciones ministeriales. Primero, quiero mostrarles el parecido que tienen esos dos grupos. Los dos habían cobrado valentía debido al encarcelamiento de Pablo. El segundo parecido es que los dos grupos predicaban a Cristo. El tercer parecido es que los dos grupos en un sentido le causaban regocijo a Pablo porque predicaban el Evangelio, y eso también era algo que resaltaba el apóstol. Pero necesitamos ver también los contrastes que hay entre estos dos grupos. El contraste número 1 es que uno predicaba el Evangelio de buena voluntad, mientras que el otro lo hacía por envidia y rivalidad. Contraste número 2, un grupo predicaba el Evangelio por amor, el otro lo hacía por ambición personal, no con sinceridad. Contraste número 3, un grupo sabía que Pablo había sido designado para defender el Evangelio, mientras que el otro grupo predicaba el Evangelio pensando en causarle angustia a Pablo y hacerle difíciles sus circunstancias, aún más difíciles las circunstancias que estaba pasando en la cárcel.
Y el contraste número 4 entre estos dos grupos es que un grupo lo hacía por motivos verdaderos, motivos loables, el otro grupo lo hacía con motivaciones falsas, motivaciones espurias, negativas. Y usted dirá, tal vez se está preguntando, ¿en serio esa era la situación que enfrentaba Pablo? Tal vez usted está maravillado ahí, ¿no? ¿Cómo los hermanos no se dan cuenta en ese tiempo que estaban ante la presencia del apóstol de los apóstoles? ¿Cómo algunos hermanos no podían reconocer al gran apóstol Pablo? Bueno, si Cristo vino a lo suyo y los suyos no lo reconocieron, Juan 1:11, es obvio que un discípulo no está por encima de su maestro, Lucas 6:40. En definitiva, lo que distinguía a estos dos grupos no era el evangelio que predicaban, sino con las intenciones y con la actitud que estaban haciendo este ministerio. Y Pablo nos dice que el grupo que es un ejemplo negativo predica a Cristo por contienda y rivalidad. Veamos estas palabras. Envidia, dice. Usa la palabra envidia. Y esta palabra expresa resentimiento. Un resentimiento que alguien siente porque hay algo que no posee, que desea poseer, que otra persona sí posee. Es como si yo estuviera celoso de que no poseo las habilidades y la facilidad de palabra del pastor Luis Contreras. Ridículo. Pero a mucha gente le pasa eso. Lo correcto es aceptar quién soy con todas mis limitaciones y entender que Dios me quiere usar de acuerdo a mis capacidades. En el ministerio cristiano no debe haber lugar para la envidia, no debe haber lugar para la competencia. En el ministerio cristiano no debe haber lugar para la rivalidad, porque lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Cristo, fortalecidos con la potencia y en las habilidades que nos ha asignado el Espíritu Santo de Dios para edificar la iglesia. Esto es lo que Pablo le pide a los romanos que tengan en cuenta cuando le escribe a los romanos, que deben ministrar de acuerdo a los dones y capacidades que Dios, el Espíritu Santo, les ha dado. Nada más que eso. Él les escribe en Romanos 12:3, cuando les está poniendo, en claro cómo deben practicar y poner la aplicación de los 11 capítulos de doctrina que les enseñó. Él les dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. He escuchado a algunos hermanos decir que ellos sienten celo santo por otros hermanos. Ellos dicen que no es envidia, sino que les gustaría tener los dones, que les gustaría tener las habilidades que Dios le ha concedido a otro. Pero la realidad es que es mejor estar conformes y tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado a cada uno, porque reconozcamos que es muy fácil, hermanos, pasar de sentir celos a sentir envidia. Y a diferencia de la envidia, los celos pueden ser positivos o negativos. Si tenemos celo por la gloria de Dios, son celos saludables. Pero generalmente tenemos celos negativos que se convierten en envidia, y la envidia siempre tiene una connotación negativa. La envidia es el deseo resentido de poseer algo, de querer poseer algo que no poseo, algo que no tengo, algo que quiero tener y siento envidia por eso. Y eso empieza a producir un montón de otros pecados. Porque luego de que esta envidia es concebida, la envidia da a luz rivalidad. Y es la otra palabra que usa Pablo ahí, en el versículo 15. La palabra que Pablo usa para rivalidad da la idea de participación en conflictos, disputas, discordias. Ahora, miremos lo siguiente.
Más allá de la actitud negativa y destructiva de los que predican el Evangelio por contienda y vanagloria, Pablo se concentra en el aspecto positivo que esto trae. Al menos el Evangelio de Cristo es predicado. En el 1:18, el apóstol dice, ¿entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. De todas maneras, eso no cambia la realidad de lo que Dios piensa con respecto a los que siembran discordia, más allá de que estén sirviendo. En Proverbios 6, 16, 19, Salomón expresa que Dios abomina al que siembra discordia entre hermanos. Entonces, por eso es que Pablo reacciona piadosamente al pecado de otros, concentrándose en el bien que Dios traerá a pesar de las malas intenciones de estos hombres. ¿Qué es lo que le permitía que Pablo actuara así? Bueno, lo que hacía esto posible es que el apóstol sabía muy bien que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. Dios es soberano sobre todo. Por lo tanto, él sabía que Dios iba a usar para la gloria de Dios a estos individuos que hacían ministerio para su vanagloria en vez de la gloria de Dios. Pablo sabía que Dios iba a recompensar también a aquellos que estaban ministrando para Dios con las intenciones correctas. Entonces, es ahí cuando nosotros, conforme miramos este versículo 15, debemos entender que Dios trata con esos dos grupos, de acuerdo a las intenciones del corazón que cada uno tiene. Y fíjense una cosa, no solamente ahí en Filipenses, sino en otras partes de la palabra vemos cómo Dios trata con estos dos grupos basado en las intenciones de su corazón. Por ejemplo, hay inconversos que sirven a Dios. ¿Cómo trata Dios a los inconversos? Bueno, Dios los trata de la misma manera, miren, porque en Dios no hay parcialidad, dice Pablo en Romanos 2:6. Pablo dice ahí, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, con respecto a los cristianos, Dios tratará con ellos con justicia, sus obras serán juzgadas cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo. Y esto Pablo lo explica en 1 Corintios 3:8, cuando escribe, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Y luego, más adelante, en el capítulo 3, versículos 13 al 15, Pablo nos da más indicaciones acerca de este juicio. La obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Lo que está enseñando Pablo ahí en 1 Corintios es que en el tribunal de Cristo el juicio no es para salvación. Esos son cristianos que ya han sido salvos, pero se juzgará las intenciones con las que hicimos las obras para Cristo. Se juzgará cómo ministramos para su gloria. Se juzgará cuán responsables fuimos del ministerio que Dios nos encomendara. De nuevo, el juicio en el tribunal de Cristo es exclusivamente para los creyentes y se centra en la evaluación de sus obras, se centra en la evaluación de las recompensas que van a recibir, no en su salvación eterna. Y lo que tenemos que recordar, conforme vemos de que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres, es que las obras que perduran representan un servicio fiel, un servicio que fue genuino para Cristo, mientras que las que se consumen reflejan esfuerzos sin valor eterno.
Por eso, es esencial que los creyentes construyan sobre el fundamento de Cristo con materiales que reflejen su obediencia, su fe genuinas, porque Dios juzga basado en las intenciones del corazón del cristiano. Entonces, si vuelve conmigo ahí a Filipenses 1:15, Pablo no explica las razones de por qué un grupo de creyentes no lo quería. Hay especulaciones que se pueden hacer. Tal vez de que él no había fundado la iglesia en Roma y algunos lo veían como un entrometido o como un rival. Se puede especular también con que lo veían como una amenaza al poder que alguno de ellos ostentaba sobre la congregación romana. Pero sea lo que hayan sido, que fueron las intenciones de estos hombres, tristemente no era la primera vez que algo así pasaba. No era la primera vez que una congregación mostraba diferentes grupos o facciones, que habían algunos que seguían a líderes diferentes, que habían agendas distintas. En 1 Corintios, por ejemplo, Pablo le tira las orejas a los corintios, los rezonga porque les dice: me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro, yo soy de Cefas, otro, yo soy de Cristo. 1 Corintios 1:12. Por eso, hermanos, es crucial que llevemos estos conceptos y principios bíblicos a nuestra mente, a nuestro corazón. Porque la competencia, la rivalidad, alimentados por la envidia, deshonran a Cristo y dividen la iglesia, que es otro de los temas que Pablo evidentemente está tratando conforme escribe esta carta a la iglesia en Filipos. Y miren, para el creyente del primer siglo, para los creyentes ahí en Filipos, era muy fácil caer en esto. Porque la envidia entre los hombres era muy común, dado que vivían en una cultura, la cultura del honor, donde los hombres competían vigorosamente entre sí por ser aclamados, por ser prominentes, por ser reconocidos en la esfera pública. Pero el cristiano está llamado a otra cosa. ¿Qué nos dice el Señor en Mateo 20, 26, 27? No es así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. Entonces, nos debemos preguntar, ¿qué tipo de cristianos debemos ser? ¿Cómo debemos encarar el ministerio que Dios nos ha asignado? ¿Cómo? Bueno, debemos ser esclavos de Dios y de los hombres. En nuestro pasaje de Filipenses, Pablo está contrastando estos dos grupos, pero ahora sigue contrastando en una manera un poco más detallada cuáles eran las actitudes de los dos grupos de cristianos. Debemos entonces seguir el buen ejemplo que nos presenta Pablo. En el versículo 16, él nos presenta el ejemplo positivo. Pablo nos dice, este es nuestro segundo punto, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Así que el grupo de cristianos que Pablo describe aquí hace ministerio con las intenciones correctas. Este grupo de predicadores predican a Cristo por amor. Es evidente que este amor incluía también amor hacia el apóstol Pablo, a quien ellos no veían como un competidor, sino como un compañero de milicia, como un maestro. Contrariamente al otro grupo que predicaba a Cristo simplemente para causarle angustia al apóstol. Debemos seguir el ejemplo positivo de estos buenos hermanos. Pero para poder seguir ese ejemplo positivo, debemos considerar algo muy importante. Que así como estos hermanos sabían el rol que el apóstol Pablo cumplía, porque eso es lo que Pablo nos está diciendo, nosotros debemos saber el rol que la palabra escrita por el apóstol Pablo juega en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, estamos bien delimitados por la palabra, estamos bien delimitados por los principios que debemos seguir y no nos vamos hacia el otro lado. Así como estos hermanos sabían
que en la soberanía divina el apóstol había sido destinado para que compartiera el Evangelio de Cristo en la esfera más alta del Imperio Romano, nosotros debemos saber que Dios ha soberanamente decretado que en nuestro caso prediquemos el Evangelio en el tiempo, año 2025, en el lugar geográfico que nos ha puesto, Delaware. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios ha decretado para nosotros. Pero para poder hacerlo debemos también saber que esa es parte de la gran comisión que se nos ha encomendado. El punto es que el principio acá es que el saber algo es lo que nos lleva a hacer las cosas con buenas intenciones. Los creyentes, que son el buen ejemplo, sabían que Pablo así había sido dispuesto por Dios para cumplir esa función. Y eso les ayudaba a ellos tener el concepto correcto de Pablo, la actitud correcta hacia Pablo. Y bueno, nosotros hemos también recibido cosas específicas que nos atañen a nosotros. Y hemos recibido también dones, habilidades que el Espíritu Santo nos ha dado, que viene con poder de lo alto para poder llevar a cabo esa tarea. Si sabemos eso, vamos a estar en la actitud correcta. Y aplicar Romanos 12:7 como vimos. No tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Pero si sabemos que hemos nacido del Espíritu Santo de Dios y Él es nuestra guía y nuestra fortaleza, en nuestro caso la guía del Espíritu Santo a través de la palabra es algo crucial para no irnos de lo que Dios ha delimitado para nosotros. El Espíritu Santo es quien originó nuestra vida espiritual, pero también la mantiene y también la desarrolla, y también es quien nos guía a través de la palabra para que hagamos lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Es esa vida que vivimos junto con Él, que recibimos de Él para vivirla para Cristo, que es lo que nos nutre día a día, lo que nos perfecciona. Entonces, hermanos, es esta poderosa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en la iglesia, lo que nos permite ser la sal de la tierra que debemos ser la luz del mundo que debemos ser, al vencer al pecado y mostrar la imagen del nuevo hombre, del nuevo, digamos, en vez de el Adán que pecó contra Dios, sino ahora reflejamos la imagen del nuevo Adán, la imagen de Cristo en nosotros. Y parte de operar en esas condiciones espirituales involucra ocupar nuestro lugar, apoyándonos unos a otros, sin competir entre nosotros, porque el punto que estoy haciendo en este momento es que los hermanos que son citados como Pablo, como buen ejemplo, entendieron que lo que estaba en juego era mucho más que la encarcelación del apóstol. Ellos sabían que el Evangelio de Cristo estaba siendo juzgado y Pablo había sido designado por Dios como defensor del mismo. Y lo iba a hacer delante del hombre también, qué cosa, ¿no? Tipo como le pasó a Moisés, que le tocó ir a pedir que el hombre más poderoso del momento dejara ir al pueblo de Dios, a que adorara a Dios. Ahora Pablo está defendiendo el Evangelio frente al hombre más poderoso del mundo en el momento, que era el emperador romano. En este caso, un loco desquiciado como Nerón. Entonces, ¿cuál era el razonamiento de estos hermanos? De este ejemplo positivo que nos muestra Pablo en el versículo 16. Mientras Pablo ministra adentro, desde sus prisiones, nosotros debemos evangelizar desde afuera. Extraigamos ese principio, apliquémoslo nosotros. Mientras algunos, tocan música, es lo que Dios les ha dado como don, otros evangelizan. Mientras algunos predican la palabra, otros comparten la palabra en su lugar de trabajo. Mientras algunos están en el sonido, otros enseñan a los niños. Pero no hay competencia, no hay rivalidad. ¿Se entiende? Porque tenemos que entender que Dios es soberano sobre las intenciones de nuestros corazones. Y nosotros queremos que cuando comparezcamos delante del tribunal de Cristo, nuestras obras sean aprobadas. Y
no solamente agradecemos a Dios más y más y lo glorificamos más y más al recibir coronas, sino que también va a ser una bendición poder vivir ese momento de esa manera. Entonces, de la misma manera que los hermanos tenían esa actitud, ese ejemplo positivo, nosotros también. La proclamación del Evangelio no debe simplemente salir de este púlpito un día a la semana, sino que debe salir de cada una de nuestras vidas todos los días de la semana. Debemos seguir el buen ejemplo presentado por Pablo, aunque sepamos que Dios es soberano sobre las intenciones de nuestro corazón, porque Él usará también nuestro ministerio de todas maneras. Reconozcamos, hay veces de que no hemos hecho el ministerio para Dios y la iglesia con las intenciones correctas. Y bueno, ya un día rendiremos cuenta de eso delante de Dios. Pablo les aconseja a los colosenses de que sean conscientes de esto. Y a los filipenses les está escribiendo lo mismo. Y a los romanos, con quien Pablo hable, a quien Pablo le escriba, les dice eso. Colosenses 3, 23, 24 les dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia. Y escuchen esta parte, es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Pero como Pablo sabe también que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres, y Pablo también sabe que Dios usará aún a aquellos que le sirven con malas intenciones, entonces el apóstol advierte a los creyentes, dándoles un ejemplo bien claro, mostrándoles ahora el mal ejemplo del otro grupo. El versículo 17 nos muestra el ejemplo negativo. Pablo nos ha dado los dos ejemplos, los ha contrastado en el versículo 15, nos dio más detalles del ejemplo positivo en el versículo 16 y ahora dice, necesito que vean también el ejemplo negativo, versículo 17, porque es verdad que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres, pero glorifiquemos a Dios, no sigamos este ejemplo negativo. Él escribe, versículo 17, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Este es el contraste con los predicadores con buenas intenciones. Estos son el mal ejemplo a evitar. Por favor, hermanos, por favor, notemos el peligro que esto conlleva. Prestemos atención. Predican a Cristo, pero lo hacen por ambición personal. Predican a Cristo, no con sinceridad. Predican a Cristo pensando causarle angustia a otros. ¡Qué triste! La ambición egoísta o el interés propio se refiere a una conducta determinada por el egoísmo. No es acerca de Cristo, es acerca de Miguel. Sugiere esto que los malos predicadores desean exaltarse a sí mismos y a su ministerio, aún a expensas de Pablo, que está preso. Esta actitud es tan contraproducente para lo que es la expansión del Evangelio que Pablo luego, a medida que estudiamos la carta lo vamos a ver, Pablo le aconseja a los filipenses, como viéramos en el punto 1, vuelvo a repetir este versículo que es importante, él les aconseja, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. En el 2.3 está eso. Es que, hermanos, pensemos lo siguiente. La actitud egoísta es divisiva y, obviamente, conspira contra la unidad de la iglesia. Pero a pesar de todo, el apóstol sabe que este grupo, que es el mal ejemplo, no está más allá de la soberanía divina. A pesar de que no predicaban el Evangelio con motivos puros. Si tuvieran motivos puros, bueno, entonces estarían predicando para que las personas acepten el Evangelio y que Cristo sea exaltado,
Tristemente, esto no pasaba en ese tiempo. Pero déjenme decirle algo, tristemente, eso tampoco pasa hoy en día. Y yo les digo, tuve la bendición de estar 5 años y medio en California, trabajar en un ministerio donde vi y me permitió ver de primera mano, bien cerca, de que hay gente que a pesar de haber sido bendecida grandemente con el ministerio de uno de los hombres más íntegros, más piadoso, un hombre que ha sido el mejor predicador de esta generación, en vez de estar agradecidos, mucha gente, ¿sabe lo que hacía? Se dedicaban a tratar de destruir su ministerio, hablando mentiras. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay detrás de una intención de ese tipo? Celos, envidia, que dan lugar a acusaciones malvadas, a divisiones avergonzantes en lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia en general. Como en el caso de Pablo, estos predicadores malvados piensan causar angustia en la vida de los siervos piadosos. Eso le pasó a Pablo en el primer siglo y eso le está todavía pasando a este pastor en el siglo XXI. Es envidia, pura envidia y celo que engendra ¿qué? Rivalidad. En el caso de Pablo, estos perversos predicadores pensaban causarle angustia en sus prisiones. Todo lo contrario a aquellos que sabían que él había sido designado para la proclamación del Evangelio. Así que en el caso de uno y otros, los malos ejemplos del primer siglo y los de esta época, los malos ejemplos de esta época, ¿sabe qué, hermano? Dios sabe sus intenciones, porque Él es soberano sobre las intenciones de los hombres. Y los puede usar aún para alcanzar los propósitos divinos. Cosas que han sido decretadas desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando todo termine, porque no dudo que muchos de estos hermanos con malas intenciones, tanto en el primer siglo como en este siglo XXI, un día, hermanos verdaderos, van a comparecer delante del trono de Cristo y serán evaluados y serán compensados de acuerdo a las intenciones de su corazón. ¿Sabe que tenemos que recordarnos a nosotros mismos? Que de Dios nadie se burla. Es lo que Pablo claramente le escribe a los Gálatas. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Ahora, tal vez usted se está preguntando, ¿qué tipo de angustias estamos hablando? ¿Qué tipo de angustias estos hombres le causaban a Pablo, estos predicadores malvados y envidiosos? Porque nos cuesta creer, ¿no?, que Pablo está angustiado por esto. Y bueno, Pablo no lo especifica, entonces podemos brindar solamente conjeturas. Pero evidentemente la angustia era real. Era una angustia física, una angustia emocional, dado que el apóstol era sensible a cómo este tipo de actitudes no solamente ofendían a Dios, sino que se convertían en un impedimento para lo que es la difusión del Evangelio. De por sí eso solo era causa de angustia emocional para el apóstol. Algunos eruditos creen que estos predicadores buscaban que al ellos predicar el Evangelio y hacer ruido, esto iba a ocasionar que el emperador y el imperio tratara aún peor a Pablo. Porque recuerden, lo que estaba en juicio en sí era el Evangelio de Cristo. Otros eruditos creen simplemente que, bueno, como dice el dicho, ¿no?, cuando el gato no está en la casa, los ratones están de fiesta. Entonces Pablo está en la cárcel y era el momento ideal para que ellos brillaran. De todas maneras, nada de lo que estos hombres intentaban funcionaba, porque ellos no se dieron cuenta de que Pablo se alentaba con que el Evangelio era predicado. Y esta tiene que ser nuestra actitud cuando alguien nos resiste o cuando nosotros creemos que alguien nos resiste. Porque también está eso también, ¿no?
Porque Pablo sabía que Dios era soberano sobre su encarcelamiento, sobre las intenciones malvadas, negativas, espurias de estos cristianos que estaban movidos por la envidia y los celos. Pablo no iba a permitirles que sus movidas lo perjudicaran. Él no iba a prestarse a su juego. Pablo no iba a caer en su trampa porque el apóstol servía a Cristo, para la gloria de Cristo. Y sea como sea, hermanos, lo que tenemos que valorar y ver es que el apóstol está presentando a estos hombres como un ejemplo negativo y algo que no debe ser imitado por nosotros, por aquellos que deseamos agradar a Cristo. ¿Cómo podemos concluir esto? Déjeme concluir diciendo lo siguiente. Debemos aprender a no poner un énfasis desmedido en que alguien está sirviendo a Dios. ¿Escuchó eso? No pongamos un énfasis desmedido de que alguien está sirviendo a Dios. Porque en un sentido, toda criatura opera bajo el dominio y la soberanía del Creador del universo. En un sentido real, todo ser que existe cumple un rol en el diseño divino y sirve a Dios. Proverbios 16:4 nos dice: el Señor ha hecho todo para sus propios bienes, para sus propios fines, aún al impío para el día del mal. Todos le servimos. No ponga un énfasis desmedido en que está el pastor acá predicando todos los domingos. Ore para que su pastor tenga las intenciones correctas, para que verdaderamente quiera glorificar a Cristo y no esté pensando en su vanagloria. Esto es una realidad, hermano. Y lo que busqué mostrarle hoy es que la situación de Pablo nos enseña que él conocía que Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. Dios es soberano y está en control total de las acciones de aquellos que claman servirle, aún aquellos que no lo hacen con motivos piadosos. Aún así, Dios los usa para avanzar su evangelio. Dios juzgará a aquellos que trabajan para Él, convertidos, inconversos, todos les sirven de alguna manera. Pero Dios recompensará a cada uno de acuerdo a las intenciones de su corazón. Entonces veamos esto. ¿Cómo va a recompensar a los inconversos? Bueno, los enviará al infierno. ¿Por qué? Los va a juzgar basado en las obras malvadas que cometieron. Y nadie se salva, nadie llega al cielo haciendo buenas obras. Se llega al cielo poniendo ¿qué? La fe en la obra que Cristo hizo. Porque miren, hermanos, hay muchos mundanos que hacen muy buenas obras. Gente filantrópica que dona millones de dólares a causas muy buenas. Alimentar a alguien, proveer agua potable en lugares, pero lo hacen para autopromoverse o lo hacen porque creen que esa va a ser una manera en la que van a llegar al cielo. Pero en Mateo 7 tenemos esa advertencia de cómo Dios va a recompensar a esos hombres. Aún aquellos que hacen obras que parecen estar revestidas de piedad y que parecen ser hechas para la gloria de Dios, en Mateo 7 escuchamos la sobria declaración del Señor Jesús, luego de que algunos le sirvieron y le reclaman su entrada al cielo. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Sirvieron a Dios. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad.
sobrio, bien sobrio. Pero debe llevarnos a entender que no entramos al cielo por las obras que hagamos para Cristo. Entramos al cielo, como les decía, por la obra que Cristo hizo a favor nuestro. Y si luego nosotros obramos y hacemos cosas, no es para ganar esa entrada al cielo, sino para que en agradecimiento, como adoración, lo hacemos para la gloria de Cristo, como nos dice Pablo en Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que, amigos, si tú estás sin Cristo y estás bajo la impresión de que puedes llegar al cielo haciendo buenas obras, no te equivoques. Dios va a beneficiar a mucha gente a través de esas buenas obras, pero tú no vas a llegar al cielo haciendo buenas obras. Ahora, ¿cómo el Dios, que es soberano sobre las intenciones de los hombres, va a juzgar al cristiano? Ahora, cristiano, esto es para ti. Dios lo juzgará también basado en las obras, basado en el ministerio de estos, basado en sus intenciones, porque ya aclaramos que cuando decimos que el cristiano va a ser juzgado por sus obras, no para salvación, sino para recompensa. Entonces, a usted le pregunto, ¿cuál es el motivo de su corazón? ¿Qué le motiva? ¿Qué lo mueve? ¿Cuáles son las intenciones que alimentan las cosas que usted hace para Dios, el ministerio que usted hace para la iglesia? Recuerden, Dios va a juzgar su fidelidad. Por eso, nos dice Pablo en Gálatas 6, 9 al 10, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos damos por vencidos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. No se canse de hacer buena obra, hermano. Dios siempre está, como verá, actuando a favor de sus hijos y muchas veces a través de su iglesia y otras veces a través de inconversos o de gente que hace el bien, pero para llevar gloria para sí mismos. Volviendo al evento de caridad que le decía al principio, este evento organizado por Jenner Oso, un niño, luego de observar al hombre, sacarse todo tipo de fotos, exhibiéndose a sí mismo, mientras mostraba a la gente recibir, ¿no?, su misericordia, mientras el niño comía un pedazo de comida, pero bien deliciosa, algo que nunca había probado, mira a su mamá y le dice, mamá, no sé por qué este señor hace esto, no sé cuáles son sus intenciones, pero gracias a Dios que lo hizo. Y la madre le contesta, no te preocupes, hijito, Dios es soberano sobre las intenciones de los hombres. Oremos. Señor, tú eres soberano sobre nuestras intenciones, sobre las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes por qué hacemos las cosas que hacemos. Tú sabes cuándo te robamos la gloria que solo tú mereces. Tú sabes cuándo nos aprovechamos de tu bondad, de tu amor, de tu paciencia, para hacer cosas, para exhibirnos nosotros, para, en un sentido, promocionarnos. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos en esta hora que nos ayudes a ser cristianos que te sirven con buenas intenciones, que te sirven para tu gloria, que sirven a la iglesia para la edificación de la iglesia y que son conscientes que lo hacen con dones, con talentos,
con bendiciones que han sido dadas a ellos, a nosotros, para la edificación de la iglesia y para tu gloria. Oramos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén.